Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. De momento el trabajo me permite hacer un vídeo a la semana, espero que dure. Y nada, visto lo que os gustó el vídeo anterior de los cambios de adelante, hoy vamos a ver cómo podemos un espacio tirar para atrás cuando nos quedamos pegados a un obstáculo, ya sea rampa, escalón, lo que sea. ¡Vamos! Vamos con el tutorial. A continuación veremos las dos formas más eficaces para ir hacia atrás. La primera sería utilizada en terrenos más llanos, sin relieves, sin obstáculos, de una forma pues sencilla, aprovechando la compresión, extensión de horquilla para desplazarnos hacia detrás. Y la otra sería cuando nos encontramos en un entorno más irregular, donde una piedra o una raíz nos puede dominar. Allí tenemos que hacerlo con los dos frenos cogidos y botando hacia atrás, ya que si nos dejamos caer, cualquier obstáculo nos puede dominar o modificar la línea que nosotros queremos. Genial, pues vamos a enfocarnos primero de todo con retroceder sin botar, simplemente deslizándonos hacia atrás, ¿vale? Y hay dos cosas muy importantes. La primera, el movimiento, ¿vale? Que es lo que genera la inercia para ir para atrás. Tiene que ser un movimiento desde las rodillas, como comenté anteriormente en el vídeo de los cambios, no desde la cabeza, porque si no ya perdemos el equilibrio, y aprovechando la compresión-extensión de la horquilla, frenando y dejando de frenar para ir para atrás. Y la segunda cosa súper importante es la direccionalidad de la moto. Para poder ir para atrás lo más recto posible y con máximo equilibrio posible, es muy importante poner la rueda recta de delante con mucha solidez y con mucha intención, es decir, no ir poco a poco mirando a ver si la pongo recta y cuando está recta, no, sino estamos aquí, quietos. Ahora no voy a ir para atrás porque estoy con la marcha puesta en moto parada, pero bueno, lo voy a probar un poco. Estamos aquí con cierta solidez, rueda adelante recta y atrás. Tiene que pasar poco rato entre que la pones recta y te vas para atrás, porque si no, este espacio de tiempo que tú pones la moto recta te puedes desequilibrar, puedes perder un poco el balance bueno, ¿no? de la moto. Estupendo. Progresión 1. Para poder retroceder hacia atrás, nos ponemos en subida, solo nos centramos con el freno de adelante, la moto en punto muerto, y con el pie en el suelo intentamos subirnos a la moto, bien rectos, dejamos freno de adelante. Y volvemos a coger los frenos. Una vez tengamos la familiarización de ir un poquito para atrás, entonces, en el mismo momento que nos subimos, iniciamos un poco el gesto de compresión-extensión. Y en este punto tendríais que ver, cuando hacéis la segunda progresión, tendríais que ver que vais con más rectitud hacia atrás, porque habéis generado vosotros el movimiento, no solo os ha llevado para atrás la subida, que eso es el secreto, ¿no? En situaciones más complicadas, poder generar tú el movimiento para ir atrás y no confiar en la pendiente, porque si no te puede dominar, te puede pasar cualquier cosa. Un detalle súper importante que va muy relacionado con el gesto y cómo vamos para atrás es el freno. Para esta técnica depende la situación, pero en general, en un nivel básico, nos vamos a olvidar un poquito del freno de atrás. ¿Por qué? Porque el que va a generar una buena compresión de horquilla y un rebote hacia atrás va a ser coger y dejar el freno en el momento óptimo. Si nosotros
estamos aquí, comprimimos y cuando antes de descomprimir dejamos el freno, la moto no se va a ir para atrás, se va a ir para adelante. Entonces lo que hay que hacer es comprimir, empezar el gesto de descompresión y aquí, justo cuando hemos empezado el gesto, dejamos freno. Y entonces la horquilla genera un rebote que te desplaza directamente hacia atrás. Es muy importante coordinar esta compresión y justo cuando empezamos la descompresión, no antes, justo cuando empezamos la descompresión, ¡pam!, genera este rebote de horquilla que es el que te va a tirar para atrás. Por último, vamos a focalizarnos cómo enderezamos la rueda delante para desplazarnos hacia atrás. Dentro de todos los gestos técnicos y coordinaciones que tenemos que hacer, parece lo más irrelevante, pero la verdad es que va a marcar cómo tú cómo direccionas la moto hacia atrás, si vas torcido, con el equilibrio perdido o vas pues enderezado y con buena rectitud, ¿ok? Entonces, lo que he comentado anteriormente, es muy importante enderezar con cierta solidez y empezamos el gesto que hemos comentado anteriormente de la flexión y todo lo que es el freno y la compresión de horquilla cuando estamos enderezando. Así que cuando estamos ya rectos, nosotros estamos comprimidos y solo nos queda dejar freno e ir para atrás, ¿ok? Esto es a base de prueba, prueba y prueba, ¿eh? Ahora parece muy complicado, pero con cierta solidez podemos tirar casi 1 metro bien para atrás. Bastante bien. Aún así, es complicado seguir tirando para atrás porque siempre hay el terreno que te domina o estamos preparados para ir para adelante, pero no para atrás. Bien, y ahora vamos a hablar de la otra manera de desplazarnos hacia atrás, que está claro que se requiere más fuerza, tener familiarización y saber hacer cambios tanto adelante como atrás, pero lo bueno es que es pura fuerza. Obviamente hay unos gestos técnicos, pero no requiere ni de embrague ni de gas. Simplemente es frenar con los dos frenos y recordar que solo utilizaremos esta técnica cuando el entorno sea tan irregular que no podemos dejarnos caer para atrás, ¿ok? Entonces, lo que iba diciendo, freno atrás y freno de adelante cogido, y lo positivo de esto es que tenemos que imaginarnos que estamos en una bici, pero claro, de 70 kilos y con suspensiones. Así que vamos a hacer compresiones, extensiones todo el rato y vamos a ir tirando para atrás. Vale, primera cosa, cansa un montón. Segunda, lo que hace que nos vayamos para atrás, obviamente es la tracción de brazos que realizamos y la levantada de adelante, pero sobre todo la recogida de piernas y buscar altura con la de atrás después de esta tracción de brazos de la rueda de adelante. Es decir, si yo levanto poco de atrás, no voy para atrás, estoy bloqueado. Entonces, lo que tengo que hacer es una buena recogida de piernas para ir tirando para atrás. ¿Ok? Como en la otra técnica, aquí también podemos utilizar la misma progresión, ponernos en subida. Esta misma pendiente ya nos va a ayudar cuando levantemos de atrás a retroceder. De esta manera tenemos que estar muy pendientes de coger altura con la de atrás, pero ya no es tan complicado retroceder. Vamos a probarlo. Nos equilibramos primero. Ok, ahora me está costando un poco. A ver, vale. Nos equilibramos, rueda recta, frenos cogidos. Y ya veréis, en los primeros saltos ya notaréis que vais hacia atrás con mucha más facilidad. Como digo siempre, los gestos
se gestionan desde las rodillas, obviamente hay una tracción de brazos y después hay una recogida de talón, de pies hacia arriba, que nos genera esta altura y este retroceder continuamente. Genial, para ir terminando, un error muy común que veo bastante en esta técnica de botar es que la gente bota con toda la moto. Recordar que anteriormente os he dicho que lo que genera esa retrocedida es el balance que generamos adelante, atrás. Si botamos con toda la moto, aquí en subida sí que iremos para atrás. ¿Vale? Pero en plano cuesta mucho más si no hay este balance de tirar para atrás y entonces sientes que te quedas un poco bloqueado. Tal vez en un terreno totalmente plano no lo notes mucho, pero si hay una raíz o alguna piedra, si no generas este balance y esta altura con la de atrás, te vas a quedar bloqueado. Esto para toda esa gente que empieza a hacer cambios o que corre pues el regional o esas carreras sociales en azules que ya te marcan el típico giro que dirías, ostras, me he quedado un poquito pegado, pues aprender en zonas planas, hacer este balance y con presión-extensión y poder retroceder un palmo a veces te da la vida, ¿no? Así que, bueno, todas las técnicas adicionales, como los cambios, esto en un giro, te pueden solucionar muchas cosas y te ayudan bastante. Nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo podáis practicar y nos vemos en el siguiente. ¡Yau!